A sus clases con sus maestros. Bien, seguiremos esta mañana con la ayuda del Señor la exposición del pasaje de Mateo capítulo 19, versículos 1 al 12. Si Dios lo permite, en este día terminamos el pasaje ya con los últimos versículos, del versículo 10 al versículo 12. Y pues es un tema interesante, un tema muy importante para nosotros como creyentes. El tema, pues como lo vimos desde inicio, es la institución del matrimonio, ¿sí? Lo cual abarca también, vimos la semana pasada un poco acerca de lo que es el divorcio, y con la ayuda del Señor estaremos viendo hoy también un don especial que el Señor concede a ciertas personas también, que es el celibato, ¿sí? Es que vamos a hacer la lectura del pasaje en Mateo capítulo 19, versículos 1 al 12. Si me acompañan, por favor. Dice: y aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, partió de Galilea y se fue a la región de Judea, al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Y se acercaron a él algunos fariseos para probarle, diciendo: ¿es lícito a un hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Y respondiendo Jesús dijo: ¿no habéis leído que aquel que los creó desde el principio los hizo varón y hembra? Y añadió: por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Por consiguiente, ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Ellos le dijeron: entonces, ¿por qué mandó Moisés darle carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón. Moisés os permitió divorciaros de vuestras mujeres, pero no ha sido así desde el principio. Y yo os digo que cualquiera que se divorcie de su mujer, salvo por infidelidad, y se casa con otra, comete adulterio. Y los discípulos le dijeron: si es así la relación del hombre con su mujer, no conviene casarse. Pero él les dijo: no todos pueden aceptar este precepto, sino solo aquellos a quienes les ha sido dado, porque hay eunucos que así nacieron desde el seno de su madre, y hay eunucos que fueron hechos eunucos por los hombres. Y también hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que pueda aceptar esto, que lo acepte. Vamos a orar. Padre celestial, Señor, te alabamos en este día, te damos gracias por tu misericordia y por tu amor, y por esta oportunidad que nos da de poder congregarnos, de poder tener esa comunión de los santos, Señor, y poder interceder juntos en alabanza y adoración a ti, Señor. Pedimos que tú obres en medio de cada corazón, Señor, y en especial, Señor, a través de mí, que me uses como un instrumento de justicia para el compartir tu palabra, Señor. Lo hago en tu nombre, Señor, sabiendo que tú mereces toda la honra y toda la gloria y toda la devoción, Padre. Gracias te damos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, Señor. Amén. Muy bien. Pues ya vimos en este pasaje estamos viendo aproximadamente 3 preguntas que encontramos en este pasaje. La primera pregunta le hicieron los fariseos acerca del divorcio en el versículo 3. ¿Es lícito a un hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Y como respuesta el Señor les da a conocer la palabra desde el principio y lo que conocemos como la institución del matrimonio. La segunda pregunta fue una apelación, una vez más, de los fariseos hacia el Señor Jesucristo,
apelando precisamente el tema del divorcio, y dicen en el versículo 7, ¿por qué Moisés mandó dar carta de divorcio y repudiarla? El Señor vuelve a responder esa apelación a los discípulos, a los fariseos, diciendo la causa por la cual fue dada esa carta, y es la dureza del corazón, ¿sí? Y eso lo estuvimos viendo la semana pasada. Por lo cual, del versículo 9 en adelante, podemos, a través de Marcos, siguiendo el Evangelio de Marcos, capítulo 10, podemos ver que aquí ya encontramos una reunión privada del Señor Jesucristo con sus discípulos. Los discípulos entendieron la enseñanza de Jesús, la cual marcaba una diferencia con las posturas que tenían los fariseos. Y si recordamos un poco, los fariseos o los judíos en ese tiempo tenían dos tendencias, una muy conservadora y una muy liberal, representados por dos rabinos también, llamados Gilel y Shammai, el cual la mayoría seguía a Gilel. ¿Por qué? Porque él permitía precisamente el divorcio por cualquier motivo. Es decir, si a la mujer se le quemaban los frijoles, el hombre podía pedir carta de divorcio. O si encontraba otro que satisfaciera su vista más que su mujer, también era motivo para pedir divorcio, por lo cual lo tomaban como algo importante para ellos, pero lo que estaban haciendo era devaluando precisamente el valor del matrimonio, y el Señor los lleva al principio y diciendo lo que vale es el matrimonio que Dios ha formado, el cual debe de permanecer hasta el día de la muerte, ¿sí? Entonces, este tipo de enseñanza a los discípulos les causó un impacto para ellos, ¿sí? Después de ver las posturas, después de analizar, pienso, las respuestas que el Señor Jesucristo les dio a los fariseos, pues eso también causaba un impacto para ellos, ¿sí? El conocer cómo es el matrimonio y por cuánto tiempo es, y la causa que da el Señor como cláusula permitida para un divorcio, que es la infidelidad, pues los fariseos, los discípulos del Señor, pues vienen también con el Señor Jesucristo con una inquietud, ¿sí? El Señor enfatiza la condición definitiva de un matrimonio, y los discípulos, para ellos representaba una carga muy pesada para cumplir. Jesús había formulado una enseñanza que jamás había sido expresada antes. A pesar de que tenían esas dos tendencias, una liberal y una conservadora, la enseñanza que el Señor Jesús establecía acerca del matrimonio era algo nuevo, algo impactante para los discípulos. Entonces ellos decían, si es así la relación del hombre, o sea, la condición del hombre o como es el matrimonio, pues llevan a la conclusión, es preferible no casarse. Si es tan difícil así cumplir la norma que el Señor Jesucristo estaba estableciendo, pues decían, mejor no casarse, y es lo que estamos viendo en el versículo 10, cuando vienen los discípulos al Señor Jesucristo y le dicen, si es así la relación del hombre con su mujer, no conviene casarse. Da la impresión que los discípulos resienten la norma de Jesús, que los discípulos están observando acerca del tema matrimonial, ¿sí? ¿Por qué? Porque el hombre piensa egoístamente, de manera personal, buscando un beneficio propio. Aún en el área del matrimonio, el hombre va con esa idea de obtener algo del matrimonio, pero el Señor Jesucristo, a través de esta enseñanza, establece que no es un beneficio personal lo que vas a obtener, sino la bendición y el privilegio de lo que tú vas a aportar en el matrimonio, ¿sí? Es algo que tú vas a ofrecer, algo que tú vas a dar, ¿sí? Y eso consiste en el amar a tu esposa, cuidar de un hogar, defender ese hogar y establecer una familia cristocéntrica que fortalecerá la relación entre el matrimonio, y la misma vez, al ser fortalecida esa relación matrimonial, fortalecerá la iglesia también,
atender a una familia y sobre todo vivir día a día en un estado de entrega. Eso les dificultaba a los discípulos. ¿Cómo yo voy a vivir? ¿Por qué? Porque la mentalidad era, bueno, me voy a casar para ver qué beneficios yo voy a obtener. Y siempre la tendencia era en lo carnal, la satisfacción que podían tener de manera carnal, o sea, en lo sexual. Y cuando ya no había una satisfacción, poder divorciarme y buscar otra satisfacción. Y el Señor Jesús dice, no es así. En el matrimonio tú no vas a buscar un beneficio personal, sino vas a tener un privilegio de poder aportar a tu matrimonio entrega y sacrificio, que es lo que el Señor Jesucristo establece también a través de Pablo en la carta a los Efesios, capítulo 5. Las enseñanzas sobre el servicio y sacrificio aún no estaban bien penetradas en el corazón de los discípulos. Aún no comprendían muy bien que lo que el Señor quiere es una entrega, un servicio y un sacrificio, tanto en lo ministerial como también en lo matrimonial, ¿sí? Entonces, no debemos de buscar un beneficio personal, debemos de buscar el poder aportar a nuestro matrimonio algo que pueda beneficiar y establecer una relación fructífera y duradera. Cuando usted, yo o cualquier persona del matrimonio deja de aportar o deja de hacer un amor sacrificial, va a dejar de hacer las tres cosas que vimos la semana pasada, que es el privilegio de poder otorgar perdón, de poder amar desinteresadamente y de respetar. Y eso va a endurecer el corazón. Por lo cual los discípulos, analizando la enseñanza del Señor Jesucristo, ellos pensaban que se cerraba una puerta de salida para el matrimonio. ¿Por qué? Porque a lo mejor en el fondo también pensaban que era lícito divorciarse por cualquier cosa, por lo cual el Señor establecía una norma que para ellos sería difícil salir del matrimonio. Por lo cual, si la puerta de salida se cerraba, pues mejor dicen, pues mejor no le entro, mejor no me caso. Y es por eso que dicen, versículo 10, si es así la condición del hombre con su mujer, pues no conviene casarse. Si la puerta de salida fácil de un matrimonio se cierra, mejor no entro, mejor no me caso. Por lo cual, un nuevo creyente, un creyente que ha sido salvado por el Señor, tiene el Espíritu Santo en su vida, tiene un nacimiento nuevo, por lo cual debe pensar totalmente diferente a este tipo de pensamiento. Es decir, la verdadera libertad cristiana no consiste en hacer lo que usted quiere hacer, sino en hacer lo que usted debe hacer. ¿Sí? Esa es la verdadera libertad. No hacer lo que usted quiere, sino lo que usted debe hacer. Y esa norma era difícil para los discípulos, por lo cual ellos optaban por decir, pues mejor no conviene casarse. Si es así tan dura la norma matrimonial, pues no me caso. ¿Por qué? Porque ellos querían un beneficio, pensaban en un beneficio personal, pero no. El creyente que ha nacido de nuevo ha sido libre, pero para hacer lo que debe hacer. La única esclavitud real es la que da el pecado, y eso lo vemos en Juan capítulo 8, versículo 32. Dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y el verso 34 dice, Jesús le respondió, en verdad os digo, que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Entonces, cuando el Espíritu Santo viene a nuestras vidas a través del conocimiento de la palabra, que es la que nos hace libre, el creyente llega a ser libre de esa esclavitud del pecado, por lo cual ya no debe de pensar como piensa la mayoría de los hombres o mujeres en este tiempo. Debe pensar de una manera cristocéntrica y bíblica. El creyente es libre de esa esclavitud y es trasladado a una nueva esfera de libertad espiritual en el reino de los cielos. Eso lo vemos en Colosenses, capítulo 1, versículo 13. Dice, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y trasladó
al reino de su amado Hijo. Por lo cual ahora nuestro pensamiento debe ser totalmente contrario a lo que piensa el mundo. Nosotros vamos en contra del mundo. El mundo piensa de esta manera. Por eso usted en la actualidad conoce o ha visto en su familia divorcios o personas que se han separado de manera tan fácil para ellos, porque para ellos es fácil vivir como el mundo vive, vivir de esa manera, sin establecer la norma que el Señor ha establecido. Y esa norma usted la podrá conocer cuando usted nace de nuevo y el Señor establece su espíritu en su corazón y le cambia su manera de pensar y su manera de actuar. Entonces, la mentalidad que ahora usted debe de tener como creyente es una mentalidad como la que tiene nuestro Señor Jesucristo. Vamos a Filipenses capítulo 2, versículo 5. Y aquí el apóstol Pablo, al escribir esta carta, expresa estas palabras acerca de nuestro Señor Jesucristo y dice: haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Aquí vemos la actitud de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esa es la mentalidad que Pablo está influyendo y dice: en ustedes, si tienen el Espíritu de Dios, si han nacido de nuevo y Dios está en sus vidas obrando, deben de tener una actitud como la de Cristo, de despojarse, de no sentirse importante, sino al contrario, ser alguien que entrega o que aporta a la relación. Por lo cual, en la medida que la relación de comunión con Cristo sea una realidad en su vida y dependa usted totalmente del Espíritu, usando los recursos de su gracia, usted podrá superar cualquier circunstancia o adversidad que presente en su matrimonio. Usted podrá superar cualquier circunstancia o adversidad que presente en su matrimonio, por muy delicada que sea, por muy difícil que sea. ¿Por qué? Porque ahora Dios estará en usted y obrando a través de usted para fortalecer y restablecer, si es necesario. Si el matrimonio ha sido dañado, a través de Cristo usted podrá ser restaurado a una nueva vida matrimonial. Porque ahora, a través del Espíritu Santo en su vida, usted podrá hacer algunas cosas. Número 1, usted tendrá un amor desinteresado que cimentará la relación matrimonial. Y eso lo vemos en Efesios capítulo 5, verso 25. Efesios capítulo 5, verso 25 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Aquí vemos el amor desinteresado que el marido debe tener por su esposa y debe ser un amor de entrega, ¿sí? De entrega, de sacrificio. Por lo cual, si usted tiene un amor desinteresado, eso fortalecerá su relación matrimonial, la hará fuerte y establecerá una barrera para que no penetre el pecado en su vida, sea fortalecida, y eso fortalecerá también su familia. Y al ser fortalecido su matrimonio y su familia, la iglesia también será fortalecida. Por lo cual también usted podrá otorgar un perdón a cualquier ofensa que se le haga, aún sin esperar la petición de quien le ofende. Y eso lo vemos en Efesios 4:32. Dice: sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. ¿Sí? Usted podrá, a través del Espíritu Santo en su vida, otorgar un perdón a su cónyuge, aún antes de que su cónyuge se lo pida. Aún antes. ¿Por qué? Porque tendrá ahora un corazón perdonador. Así como tiene un corazón para amar desinteresadamente, usted tendrá un corazón para perdonar sin exigir o sin pedir evidencias del perdón. ¿Sí?
Muchas veces caemos de manera natural a decir, bueno, sí te perdono, pero tienes que hacer esto o tienes que hacer tales sacrificios, pero no. Cuando el Espíritu Santo obra en su corazón, usted va a amar y va a perdonar desinteresadamente, otorgando perdón aún antes de que su cónyuge se lo pida, porque estará usted dotado del Espíritu Santo para poder hacerlo. Tercer beneficio que vemos también de la relación del Espíritu Santo en nosotros es que tendremos la humildad y la mansedumbre para soportar con paciencia las adversidades. Ahí mismo en Efesios capítulo 4, pero el versículo 2 dice: con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos unos a otros en amor. Entonces, ¿qué adversidad podrá presentar que no pueda soportar? En su matrimonio el Espíritu Santo le da la capacidad para poder hacerlo, para poder amar, para poder perdonar y para poder soportar. Por lo cual llegamos al punto número 4, que una vida de santidad en Cristo, en el poder del Espíritu Santo, mantendrá a los cónyuges alejados o apartados del pecado. Las obras del pecado las vemos en Gálatas capítulo 5, verso 19, y dice: pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, dice el verso 18. Ahora, verso 19, ahora las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales os advierto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Por lo cual, si usted lleva una vida de santidad en su vida y una vida de santidad en su matrimonio, usted estará a la misma vez protegiendo su corazón y su mente contra las obras del pecado, que es, la lista es muy amplia. Como dice el versículo 18, dice: si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. El Espíritu Santo, obrando en una vida matrimonial, los mantendrá a los ambos cónyuges alejados del pecado. ¿Por qué hay divorcio? ¿Por qué hay adulterio? Porque alguien se aparta y el pecado va a ser su obra. Va a entrar las inmoralidades sexuales, van a entrar los pleitos, van a entrar los celos. Pero si su relación matrimonial está protegida a través del Espíritu Santo y usted como principal en su vida, obrando de una manera santa, estará siendo protegido contra el pecado. Y a la misma vez llegamos al punto número 5. Usted reflejará en su vida, como está protegido contra el pecado, también tiene que reflejar entonces el fruto del Espíritu en su vida. Y eso es lo que nos conforma a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Gálatas capítulo 5, verso 22 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. ¿Se fijan? El primer punto nos lleva al amor. Un amor desinteresado. Es una obra del Espíritu, un fruto del Espíritu. Una característica del fruto del Espíritu. El poder perdonar, también el Espíritu Santo en su vida le otorgará la capacidad para perdonar. Y aún así, para soportar y vivir en humildad y en mansedumbre. ¿Sí? Por lo cual, el estar casado no es una norma difícil de cumplir, como piensan los discípulos. Ellos estaban viendo como una carga muy pesada, muy difícil, el poder cumplir con la norma que el Señor pone acerca del matrimonio. Por eso vienen al Señor y le dicen: si es así la relación del hombre con su mujer, no conviene casarse. Ahora, si usted no cumple
con lo que a usted le toca en su vida matrimonial responsablemente, pues sí va a sufrir, va a batallar, va a tener dificultades en su matrimonio. Pero ya vimos que con el poder del Espíritu Santo podemos vivir de una manera correcta en nuestro matrimonio y fortalecerlo cada día. Es un trabajo diario, no es un trabajo que usted va a hacer cada fin de semana o cada domingo o cada lunes, sino todos los días. Trabajar por fortalecer su matrimonio. Verso 11 dice, pero él les dijo, no todos pueden aceptar este precepto, sino solo aquellos a quien les ha sido dado. Es evidente que no todos pueden aceptar la declaración en relación con la institución del matrimonio, que al ser una unidad de por vida, no debe ser quebrantada bajo ningún concepto. Y aquí el Señor está diciendo, la institución del matrimonio solamente la podrán cumplir aquellos a quienes les ha sido dado. Dice, no todos pueden aceptar el precepto, solo aquellos a quienes es dado. Entonces, aquí el Señor Jesucristo pareciera que está afirmando también la posibilidad de quedarse soltero. La pregunta que ellos están haciendo, dice, no conviene casarse. El Señor establece también en el versículo 11 que puede existir la posibilidad de quedar soltero. O sea, no niega lo que ellos dicen al decir ellos, pues mejor no me caso. El Señor no acepta o no les da un sí al decir, está bien, no te cases, sino que a través de su respuesta va a decir, también está la posibilidad de mantenerse soltero, que es lo que se conoce como el celibato. ¿Sí? Entonces, hay la posibilidad, pero a la misma vez el Señor dice, no es para todos esa práctica. Tal decisión o tal situación no es para todos, sino solamente para quien ha recibido la capacidad para ello. Es decir, personas que han sido dotadas por Dios para mantenerse en ese estado, en un estado de soltería, en un estado de celibato. ¿Sí? Dios no exalta en ningún momento el celibato como algo mejor que el matrimonio. ¿Sí? Dios establece el matrimonio, y si usted ha leído Génesis 1 y 2, cuando hace toda la obra de la creación, cuando crea al hombre, a la mujer, sus palabras finales son, es bueno en gran manera. Y ahí está la institución del matrimonio, es bueno en gran manera. Por lo cual el celibato no está por encima del matrimonio. ¿Sí? La institución matrimonial es el estado completo para el ser humano conforme a lo que Dios ha planeado desde el principio. Cristo está indicando aquí en su manera de hablar que los apóstoles han dicho una cosa que tiene más alcance del que ellos piensan. Ellos ven una ventaja en su expresión, no conviene casarse, lo están viendo de manera personal y creen que es ventajoso poder pensar de esa manera. Pero Jesús, aprovechando esa respuesta, ellos les dice a ellos que ese aspecto es más elevado porque Jesús ve en el quedarse soltero una vida o una condición mucho mejor para servir en el reino. Una condición más fuerte o mejor, se puede decir, para poder servir en el ministerio. Pablo desarrolló la misma idea más adelante en 1 Corintios capítulo 7, del versículo 25 al 40. Por lo cual, el celibato o el quedar soltero es un don que Dios concede a algunos cuando en sus planes y en sus propósitos es necesario. Vamos a 1 Corintios capítulo 7. 1 Corintios capítulo 7, versículo 7, Pablo expresando las palabras aquí dice, sin embargo, yo desearía que todos los hombres fueran como yo. No obstante, cada cual ha recibido de Dios, dice, su propio don, uno de una manera y otro de otra. Versículo 9 dice, pero si carecen del dominio propio, cásese
que mejor es casarse que quemarse. ¿Sí? El estar soltero o el quedarse soltero, como los discípulos expresan aquí, no es por un beneficio propio. Tiene un propósito y Dios concede ese don a ciertas personas para su propósito y conforme a su voluntad. Y como lo dijimos hace rato, para un servicio mejor en el ministerio. Pero considerar el celibato como algo mayor o de mejor valor que el matrimonio, o incluso imponerlo como una norma o como un estilo de vida, está prohibido en las Escrituras y corremos el riesgo también de caer en una apostasía. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1 al 3, dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia, prohibiendo casarse y mandando abstenerse de alimentos que Dios ha creado, para que con acción de gracias participen de ellos los que creen y que han conocido la verdad. Aquí vemos a través del apóstol Pablo que es el imponer como norma a una persona el hecho de que se quede soltero en celibato. Podemos caer en un estado de apostasía, ¿sí? No es bíblico imponer. Recuerden, el don del celibato es especial y otorgado por Dios a ciertas personas, pero no podemos caer en el hecho de nosotros como personas exigirles que se queden así, porque podemos caer en estado de apostasía. Dice aquí el apóstol que quien actúa de esa manera está escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. A través de la historia hemos conocido de ciertas doctrinas de demonios que están o que han establecido en su secta o en su religión ese estado del celibato y han obligado al celibato. ¿Y qué provocan con eso? Pues, como dice el apóstol, son doctrinas de demonios impuestas por hombres, ¿sí? Y en esas están precisamente el prohibir a personas que se casen y también el de abstenerse de alimentos que Dios ha creado. El celibato no es un asunto mejor que el matrimonio, ¿sí? Sino que es una mayor utilidad al servicio o al ministerio. No fue una regla de los apóstoles cuando ellos empezaron su ministerio, ¿sí? Aunque entre los apóstoles había, pues podemos decir los dos más conocidos, que son Pedro y Pablo. Pedro era un hombre casado, Pablo era un hombre que tenía el don del celibato y él aconseja, pero no obliga al celibato, él aconseja, ¿sí? El celibato obligado es un lazo de perdición para quien no tiene el don. Por eso, obligar a alguien que ejerza el celibato, lo estamos obligando a la perdición, ¿sí? Y si ustedes han conocido la historia de cierta doctrina que obliga al celibato, pues también vemos la historia de ellos, cómo han caído en una perdición total, haciendo perversidades. ¿Por qué? Porque fue impuesto por hombres una obligación al celibato, pero como dice aquí, el celibato obligado es un lazo de perdición para quien no tiene el don. Y eso lo vemos en 1 Corintios capítulo 7, verso 9. Y dice: pero si carecen de dominio propio, cásese, que mejor es casarse que quemarse. ¿Sí? Pablo, el apóstol más conocido de la Escritura, quien escribió la mayor parte de las cartas, él, en su persona, él ejerció un celibato, se quedó sin casar, pero él tenía un propósito: poder servir
mejor y no tener estorbo en su trabajo. Lo vemos en el versículo 32 del capítulo 7 de Primera de Corintios. Dice, mas quiero que estéis libres de preocupación. El soltero se preocupa por las cosas del Señor. ¿Cómo puede agradar al Señor? Pero el casado se preocupa por las cosas del mundo. ¿Cómo poder agradar a su mujer? Entonces, vemos que Pablo, él está diciendo, quiero que estén libres de preocupación. Pablo ejerció el celibato. Él lo ejerció en su persona, pero para poder desarrollar mejor su ministerio y no tener un estorbo para ejercerlo. Los discípulos expresan su opinión de mejor quedarse solteros o mejor quedarse sin casar, que en lugar de aceptar la norma que el Señor ha impuesto sobre el matrimonio. Pero Jesús les manifestaba algo mucho mejor. A quien piensa en mejor quedarse sin casar, debe de pensar primero si tiene el don de poder quedarse en ese estado. Es mejor entrar en un estado, sea del celibato o del matrimonio, sabiendo que va conforme al propósito de Dios para su vida. Si el propósito de Dios para su vida es entrar en un estado de matrimonio, hágalo con toda libertad, sabiendo que Dios está con usted y aprobando sus decisiones y aún dándole las herramientas que necesita a través del Espíritu para poder ver toda la obra que vimos al principio acerca del matrimonio. Poder amar, perdonar, respetar, le va a capacitar. Pero de igual manera, si usted siente alguien de los que aún no se han casado y que siente que el Señor les llama a ejercer un celibato, también debe de pensar de esa manera, que entrar en esta situación debe ser de acuerdo a lo que el Señor tiene para su vida. Y Dios le va a dar la capacidad para ejercer también un celibato conforme a su voluntad. ¿Sí? Y entramos al versículo 12, como el Señor explica a los discípulos acerca del celibato a través de algo que ellos conocían en sus tiempos, muy común en ese tiempo, verso 19, acerca de los eunucos, ¿sí? Dice versículo 12, porque hay eunucos que así nacieron desde el seno de su madre, hay eunucos que fueron hechos eunucos por los hombres, y también hay eunucos que así mismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que pueda aceptar esto, que lo acepte. Un eunuco era una persona que en sus tiempos guardaba el lecho de los gobernantes en ese tiempo, de los reyes. Era un hombre castrado que guardaba el harem, ¿sí? Y era un hombre de absoluta confianza para el rey. Sí, eran hombres de eterna confianza para el rey, y el rey los ponía ahí. Pero ya vemos la razón. Eran hombres castrados, eran hombres preparados para ese oficio, y era un oficio reconocido, eran hombres importantes, eran hombres que en lo que es la realeza eran importantes y eran reconocidos por la función que realizaban. ¿Sí? Los discípulos dicen, es mejor quedarse sin casar, pero Jesús le dice, quedarse sin casar no es para todos, sino para quien tiene el don de continencia. El Señor se refiere, para explicar ese punto en el versículo 12, a este tipo de hombres, a los eunucos, como los que tenían que condenarse a un celibato debido a su propia condición. Y pone los 3 ejemplos de eunucos. Dice, el primer eunuco es el que así nace. Dice, eunucos de nacimiento, son los que de forma genética nacen así, carecen de sus órganos sexuales de reproducción, por lo cual deben permanecer solteros. Eunucos de nacimiento no tenían otra opción, su estilo de vida era permanecer solteros, por lo cual este tipo de personas descansaban en el cuidado y la provisión de Dios para una situación de esa naturaleza.
Y el siguiente tipo de eunucos son los que eran hechos por los hombres. Estos hombres eran hombres normales, hombres comunes, pero que a la vez han sido castrados a través de una acción reprobable y criminal. Les imponían un celibato obligatorio por la condición que se presentaban, ¿sí? Normalmente este tipo de eunucos eran prisioneros de guerra. Al entrar en ese estado, los tomaban a los prisioneros y los castraban para hacerlos eunucos. También, como les dije al principio, eran personas dedicadas al servicio del rey. Les imponían esto para que estuvieran en el servicio y guardar y atender a las mujeres concubinas de la realeza. Entonces es el segundo tipo de eunucos. Pero llegamos al tercer tipo de eunucos, que dice: hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos, ¿sí? Y este eunuco no es un eunuco castrado, ni es un eunuco que nació en esa condición, sino son personas que voluntariamente tomaron la decisión de identificarse como un eunuco, ¿sí? Se refiere a quien voluntariamente asume el celibato y renuncia totalmente a un estado de matrimonio. Pero dice el Señor Jesucristo aquí que lo hacen por una causa. Hay una causa en sus corazones y es acerca del reino de los cielos. Es decir, para ser más útiles en las tareas del reino y en la proclamación de las verdades, atendiendo solamente el servicio del Señor, sin compartir tiempo en atender a una esposa o a un esposo. Personas que se dedican a esta función por causa del reino de los cielos. Y es lo que es conocido como un celibato voluntario. La persona toma esa decisión, pero debe ser practicada por una razón especial, que es el servicio cristiano, para poder servir de una manera mejor. La persona que toma esta decisión en su vida de ejercer un celibato voluntario es una persona que está dotada acerca del don de continencia. Y eso lo vemos, 1 Corintios 7, versículo 8 y 9. Dice: a los solteros y a las viudas digo que es bueno para ellos si se quedan como yo, pero si carecen de dominio propio, cásense. Mejor es casarse que quemarse, ¿sí? Pablo, en su persona, él practicaba un celibato voluntario, aconsejaba a quien quiera practicarlo que lo hiciera. Era un consejo, pero no era una norma ni una obligación, y lo vemos en el versículo 8. A los solteros y a las viudas digo que es bueno para ellos si se quedan como yo. ¿En qué estado? En un celibato voluntario, ¿sí? Era un consejo, no era una norma ni una obligación, solamente lo hacía por si querían practicarlo de esa manera, ¿sí? Todo queda en la libertad del creyente el practicar este tipo de celibato. Practicar el celibato por causa del evangelio no eleva a la persona que lo hace a una categoría espiritual mejor. Hay personas o doctrinas de demonios que obligan este tipo de acción y les hacen ver que ellos están en un nivel más elevado espiritualmente. Un celibato voluntario no eleva a la persona a un estado espiritual mayor, ni lo pone por encima de la persona que ejerce el estado matrimonial, los pone en un nivel igual. Pablo permaneció él en su persona sin casarse. Pedro, a la misma vez que Pablo, él viajaba a sus viajes misioneros acompañado de su esposa, y eso lo vemos en 1 Corintios 9:5. Y ambos, tanto Pedro como Pablo,
tenían el derecho de hacerlo. ¿Qué derecho? Pablo en ejercer su celibato voluntario y Pedro en ejercer su matrimonio conforme a lo que Dios instituye. Y ambos, tanto Pedro como Pablo, reciben la aprobación de Dios. ¿Por qué? Porque Pablo lo expresa, se siente a gusto así, siente que Dios lo llamó de esa manera y le da la capacidad para soportar y vivir una vida en celibato voluntario. Y Pedro, a la misma vez, como esposo, sabe las obligaciones y las normas que tiene que cumplir en su matrimonio y también siente satisfacción en lo que hace. Por lo cual, un celibato no debe ser obligado, no debe ser una norma, ni tampoco caer en decir a la persona que tendrá un nivel más alto espiritualmente que un hombre que está casado. Quien ejerce un celibato debe ser voluntariamente, recibiendo del Señor la capacidad y sintiendo en su corazón que tiene el don de continencia, el don de abstenerse de todas las relaciones sexuales. Termina el Señor Jesucristo en su pasaje, en Mateo 19, dice, el que pueda aceptar esto, que lo acepte. Se refiere aquí el Señor Jesucristo a la enseñanza que Él ha impartido acerca de tres cosas en este pasaje. Como lo vimos hace 2 domingos, la institución del matrimonio. La semana pasada, el divorcio. Y ahora en este pasaje lo que es el celibato voluntario. ¿Sí? Y dice el Señor, el que pueda aceptar esto, que lo acepte. Jesús no estaba dando una cláusula ni una enseñanza sobre el divorcio o sobre el matrimonio para que lo tomaran a la ligera. El sentido era que lo comprendieran en su corazón. Los discípulos vienen con una idea humana, podemos decir, acerca del matrimonio y decir, bueno, si el matrimonio es tan complicado y tan difícil de ejercer, pues mejor me quedo sin casar, o sea, hablando del celibato, me quedo soltero. Pero el Señor, al responder, les da las razones de lo que es la soltería también. Y el estar en un estado así es un don de Dios. Dios proporciona las capacidades para hacer y cumplir con ese celibato, pero también el estar casado también es un don de Dios. Y Dios también le dará a usted la capacidad para cumplir los requisitos que Él demanda en su matrimonio. ¿Sí? Entonces, dice el Señor, el que pueda aceptar esto, que lo acepte. Pero la pregunta es, ¿quién puede aceptar este tipo de enseñanza? Solamente la persona que tiene el Espíritu Santo en su vida. Por lo cual usted ocupa el Evangelio, ocupa ser salvo, usted ocupa ser sano del pecado y que el Espíritu Santo esté en su vida para la decisión que usted vaya a tomar. Si usted está casado, el Espíritu Santo le dará la capacidad para cumplir las funciones matrimoniales en su vida y fortalecer su hogar. Si usted está soltero y siente en su corazón mantenerse en ese estado, también el Espíritu Santo le dará la capacidad para mantenerse en esa condición y le dará el don especial para el celibato. Solamente los que están en el reino pueden hacerlo. Solamente los que han nacido de nuevo pueden cumplirlo. Una persona religiosa nunca podrá recibir ni practicar este tipo de enseñanza. ¿Sí? Dios es el que obra en nuestro corazón y en nuestra mente conforme a su voluntad. Por lo cual, terminamos este pasaje y resumiendo lo que es todo el pasaje, podemos entender acerca del matrimonio. Fue Dios quien hizo posible la unión. Lo vemos en Génesis capítulo 1, verso 27. Dios les dio el mandamiento a ese matrimonio, a esa primer pareja, de fructificar. Verso 28. Eso es procrear hijos. Fue Dios también quien dio
quien dijo que no es bueno que el hombre esté solo. Génesis 2:18. También fue Dios quien trajo a Eva, a Adán, para que fuese su esposa, en Génesis 2:22. También fue Dios quien establece el matrimonio como una institución divina. Génesis 2:24. Por lo tanto, el matrimonio es el estado honroso, que ningún hombre separe lo que Dios ha unido. Y ese es el estado del matrimonio. Adán lo entendió y expresó las palabras del verso 23 de Génesis cuando dijo: esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne. ¿Qué quiere decir? Que Adán entiende que lo que está al lado de él, salió de él, y está llamado a amar a esa mujer que Dios le ha dado. Amarla cuando es hueso y amarla cuando es carne, pero amarla siempre. ¿Sí? Eso es el estado de matrimonio y es un estado honroso. Pero también vemos que el Señor terminó hablándoles acerca del celibato o del mantenerse soltero. Para eso, Dios también provee un don especial, no es para todos. Dios da ese don especial a ciertas personas para que se guarden para el Señor, con el propósito de poder servir en el ministerio con mayor libertad. Ese don Dios lo concede a personas que nunca se han casado o a personas que después de tener un matrimonio han enviudado o han habido alguna dificultad. Aún después Dios te puede dar el don de mantenerse en ese estado para el servicio. Y como ejemplo tenemos en Lucas capítulo 2, es el versículo 36. Dice: y había una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Ella era de edad muy avanzada. Había enviudado de su marido después de 7 años de matrimonio. Y después de viuda, dice, hasta los 84 años, nunca se alejaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oración. Entonces Dios te puede conceder, aún después de un matrimonio, y en el cual Dios te puede dar un don también para mantenerse en un estado soltero. Pero como lo vemos con esta mujer profetisa, Ana, para un servicio en el ministerio. Ella se dedicó, dice, después de eso, después de haber enviudado, al templo, al servicio en el templo y a la oración, sirviendo día y noche con ayunos y oraciones. Por lo cual aquí terminamos el pasaje de Mateo 19, versículos 1 al 12, 3 temas que pudimos abarcar en este pasaje. Si usted siente el llamado a vivir una vida matrimonial, pues ya conoce las obligaciones y las responsabilidades que tiene a través de la palabra y del Espíritu Santo, obrando en su vida para ejercerlo con mayor gozo y con mayor felicidad en su vida. Pero si también estás soltero o has quedado soltero por algún motivo, Dios también te puede dar un don de celibato a tu vida y poder ejercerlo también con libertad y con gozo en tu corazón, siempre y cuando Dios también te dé ese don especial que necesitas para mantenerse en ese estado. Ninguno es más importante que el otro, los dos son importantes para Dios. Dios da la capacidad, Dios da el querer, Dios da el hacer por su santa voluntad. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, Señor, te alabamos, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia y por tu paciencia en nuestras vidas. Gracias por la provisión en nuestro corazón, en nuestra mente, Señor, y te alabamos también porque has sido bueno en gran manera, Señor, y tú has fortalecido cada día nuestros corazones para poder perseverar en tu gracia y en tu misericordia. Te alabamos en este tiempo, Señor, y te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.